¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Sí, hola. ¿Estáis todavía? Sí, bien, bueno, muy bien. Soy el último, creo que se interpone entre la pausa y la comida y toda esta mañana que lleváis cargada. Así que quedan dos, vale, pues todavía tenemos fuerzas. Vamos a hacer algo para movernos y para hacer cuestiones muy distintas. Bueno, yo soy Alfredo Hernando y hace 9 años ya que hice la maleta y me marché a visitar escuelas innovadoras por todo el mundo. Soy psicólogo, me dedicaba a la educación en institutos de educación secundaria y con distintas escuelas de toda España, con otros compañeros, con otros docentes, con otros educadores, haciendo proyectos, lo que en ese momento llamábamos de cambio y de transformación de la escuela, y porque en un momento determinado vimos que la escuela estaba cambiando muchísimo, que no solo se trataba de tecnología, que no todo lo que hay de innovación tiene que ver con el mundo de la empresa, sino que las instituciones sociales, las personas, estaban emprendiendo grandes cambios y que los maestros, las maestras, los profesores, los educadores sociales de toda España estaban empezando a entender de manera muy distinta cómo es la educación y cómo tiene que ser la escuela, no como en ese lugar donde pasa todas las veces lo mismo, de la misma manera, en el mismo tiempo, con las mesas puestas de una manera, con ese color verde, con esa pizarra, con ese lugar donde vas a sentarte y aburrirte, sino que empezamos a trabajar y a crear proyectos de escuelas muy distintos. En un momento alcanzamos tal lugar, tal punto, tal metodología, tal cambio, que decidí hacer la maleta para ir a encontrarme otras nuevas experiencias por todo el mundo, experiencias de escuelas innovadoras. Estuve hablando con los docentes y por eso traté de encontrar, identificar, organizar y empaquetarlas de tal manera que cualquier profesor, que cualquier familia, que cualquier padre pudiera entender por qué esto era una buena práctica en Uruguay o en Sydney o en Barcelona y pudiera llevársela, si quisiera llevársela a su colegio. Yo sé que a vosotros os han hablado mucho de muchas cuestiones, pues de tecnología, de nano, lo que sea, ingeniería, de ciencias, de matemática, de ingeniería, que muchas de las cuestiones que se hablan del futuro tienen que ver con el desarrollo y la programación. Pero puedo deciros que si hay una revolución que se está viviendo ahora mismo y en España tiene un gran foco, es el cambio y la transformación que está viviendo la educación y las escuelas. Las escuelas han dejado de ser los espacios que pensamos que eran, esos espacios de aburrimiento, y se han convertido en algo muy distinto. Y eso es gracias a maestros que tienen todo tipo de talentos y vocaciones, que no solo son educadores, sino que vienen de muchos ámbitos distintos y que siguen siendo siguen teniendo una pasión, que es la pasión de encontrarse con otros estudiantes, con otros adolescentes, y de cambiar todo eso que ocurre, de hacerlo más vivo, de hacerlo más real, de hacerlo único. Hoy estamos viviendo grandes procesos de cambio en muchos lugares y en las escuelas lo estamos viviendo también. Ahora mismo el gran cambio tiene que ver con lograr personalizar el aprendizaje. Estamos intentando que cada alumno, que cada niño que entra en el año 2019 con su babi a la guardería, dentro de 12, 14, 15, 16 años, cuando haga su recorrido por la escuela, que es la institución en la que vamos a pasar muchos más años, y ya estamos pasando más años en nuestra escuela de primaria y en nuestro instituto que en muchos de los proyectos laborales que tenemos después. Es la escuela, es el lugar donde vamos a encontrar la forma de despertar nuestro máximo potencial, y para eso estamos empezando a hablar de paisajes de aprendizaje, para eso estamos empezando a hablar de proyectos, para eso estamos empezando a hablar de portfolios que nos acompañan a lo largo de toda la vida, y por eso necesitamos todo tipo de talentos en la educación. La educación no va de ser maestro o de ser profesor o de estudiar magisterio. La educación va de tener una verdadera vocación por trabajar en equipo con tu equipo de profesores y transformar la escuela para convertirla en otro lugar muy distinto, buscando lo que necesita cada uno de nuestros alumnos. Os puedo contar que he visto todo tipo de casos, pero me gustaría poneros 4 ejemplos muy rápidos para que veáis. He visto escuelas en barco, porque en el delta de Ganges, en la India, las escuelas se derrumbaban con las inundaciones y era muy costoso volver a construirlas, y por lo tanto una red de profesores creó barcos donde iba la escuela, y en vez de que los estudiantes tuvieran que ir a las escuelas, eran las escuelas con forma de barco las que iban a los poblados y hacían los procesos de educación. Hay escuelas que tienen formas de suministros de tiendas para superhéroes,
en Brooklyn. Si lo buscáis, en el barrio de Brooklyn hay una tienda que vende capas, que vende disfraces de superhéroes, que vende mapas de supervillanos, y es una tapadera que detrás esconde todo un proceso y un programa para atraer a todos los niños y las niñas que van por la calle, que se han escapado del horario lectivo, que no quieren ir a la escuela porque la escuela realmente lo que pasa en su clase es aburrido, es insano, es antinatural, y entonces en este otro proceso y proyecto les acogen y les ponen en funcionamiento y les animan a hacer y a encontrar su pasión. Y hay escuelas que tienen todo tipo de formas, y yo os animo a que encontréis cómo desde vuestra vocación, desde el deseo de querer cambiar y de querer trabajar con los demás, desde las ciencias naturales, desde el arte, desde tantos proyectos, se puede dar forma y tener otro tipo de escuela para que quizás vivan tan buena experiencia como la que habéis tenido vosotros, o quizás vivan la experiencia que habéis necesitado vosotros tener cuando no encontrasteis a esos docentes que supieron encontrar vuestro talento, vuestro potencial. Este es uno de los grandes cambios que estamos viviendo en la educación: encontrar las buenas, las mejores prácticas, juntarlas y ponerlas en funcionamiento para que unas a otras se copien. En cualquier ámbito que queréis trabajar como futuros profesionales, encontrar a los mejores, compartir con generosidad, compartir unos con otros, ir a aprender de los mejores, copiar, adaptar, transformarlo para hacerlo vuestro. Yo creo que son unas claves generales, tanto en el ámbito de la escuela como en otros muchísimos sectores. Pero hay algo más que va a pasar, hay algo más que vais a hacer vosotros que no va a hacer nadie, y es que durante muchísimos años hemos pensado que actividades y competencias como la creatividad, como la resolución de conflictos, como la empatía, como el liderazgo, como la capacidad de pensar de manera crítica entre las noticias, ante las fake news, como la capacidad para trabajar en equipo, eran de alguna forma competencias muy difusas, eran muy difíciles de aprender. Y el gran cambio que estamos viviendo nosotros en este momento es que sabemos que, por ejemplo, para aprender a ser creativos se puede aprender tan bien como aprendemos a leer y a escribir. La gran revolución que está viniendo desde la escuela, y este es un ámbito en el que necesitamos personas desde distintas disciplinas, de distintos lugares, es que sabemos que se puede aprender a ser creativo, que se puede aprender a liderar equipos, que se puede aprender a trabajar en equipo, que se puede aprender a colaborar, que se puede aprender a aprender. Y todo esto ha pasado porque hemos desarrollado, gracias a biólogos, gracias a maestros, gracias a artistas, gracias a antropólogos y antropólogas, nos hemos juntado y estamos trabajando juntos en la escuela. Por eso la escuela es un lugar en el que va a caber, tenga la vocación que tenga. Y para terminar y entender cómo se puede aprender a ser creativos, me gustaría hacer una última cosa, una última actividad en este minuto que me queda. Voy a pedir a todos que os pongáis de pie, por favor, poneros todos de pie, dejad todo lo que tengáis. ¿Vale? Dejad todo lo que tengáis ahí fuera porque os va a molestar. Y vamos a hacer una cosa que es dentro música. Ahí está, muy bien. Vamos a bailar, ¿de acuerdo? Pero vamos a bailar. ¿Podéis bailar? ¿Sí? ¿Sabéis bailar? Pero vamos a hacerlo ahora solo moviendo la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Tenéis música? ¿Solo la cabeza? ¿Solo la cabeza? Bien, parece que los chicos se han animado también, solo con la cabeza, bien. Eso es baile de chico de discoteca básico, o sea, solo la cabeza, ¿vale? Hombros y cabeza. Venga, muy bien. Brazos. Brazos, manos. Bien, venga. Brazos, manos. Venga, cintura. Alguien que le descubra la cintura a su compañero de al lado, por favor, que no sabe qué tiene. Bien. Venga, y ahora pies, adelante, rodillas. Venga, muy bien. Ahora cada uno que piense un instrumento y lo toque, por favor. 1, 2, 3, ¿sí? Vale, muy bien, bravo. Pues nos podemos sentar. Gracias. 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 Fijaros, de ponernos de pie y decir, vamos a ponernos a bailar, es un choque. Cuesta y no sabemos cómo empezar. La creatividad, el liderazgo, cuesta, pero si lo hacemos paso a paso, focalizado, activo, explícito, podemos aprender todo lo que nos propongamos. Así que acordaros de esto, tenéis un sitio en la escuela para enseñar muchas de las grandes competencias que nos enseñaron a vosotros. Muchas gracias.